Bueno, bienvenidos pues a nuestra actividad del día de hoy, un seminario mayor del residente de segundo año que está rotando por su rotación de UCI médica, incluyendo lesiones pulmonares. El doctor Juan Fernando nos va a hablar hoy de un modo de ventilación particular que es el ASB y su utilización durante la ventilación de pacientes con lesión pulmonar por COVID. Muchas gracias pues por acompañarnos. Acuérdense que al final pueden levantar la mano los que quieran participar o hacer preguntas, o lo pueden hacer a través del chat interno. Adelante, Juan Fernando. Muchas gracias y bienvenido. Listo, profe, muchas gracias. Se está viendo la presentación. Ahí. No, Juan, ¿Aló? todavía no se ve. No, yo no la veo. Sí, ya se ve. Sí. Ah, sí que ya se ve. Sí, señor. Ajá, sí, perfecto. Aquí la estoy viendo. Listo. Bueno, muy buenos días a todos. El día de hoy, entonces, la charla que voy a presentar es la charla de ventilación ASB en pacientes COVID. El motivo de esta charla, como usualmente suelo hacer las charlas, está basado en alguna experiencia o en alguna pregunta que me haya surgido durante alguna de las rondas. Y en este caso, la pregunta principal o la pregunta que quería intentar resolver era si la ventilación de soporte adaptativo o modo ASB era un modo válido para ventilar pacientes víctimas del COVID-19. Definitivamente, pues este modo ventilatorio es un modo fácil de usar, es un modo sencillo que está disponible en muchas instituciones y sobre todo en aquellas que cuentan con ventilador Hamilton. Sin embargo, lo que llama la atención es que hay muchas personas, incluidos enfermeros, terapeutas y los mismos médicos encargados del manejo de los pacientes en UCI, que no están muy habituados al manejo de este modo ventilatorio, que es un modo que nos podría ayudar bastante al momento de enfrentarnos a estos pacientes. Bueno, entonces actualmente la infección por SARS-CoV-2 y la enfermedad que se deriva de ella, que es el COVID-19, es una enfermedad que llena los titulares de casi todos los periódicos y de todas las páginas y de los noticieros, casi que se volvió una sección obligada en los diferentes noticieros nacionales e internacionales. Al día de hoy, pues esta nueva normalidad de la que hablamos de los pacientes COVID, pues es la misma vieja normalidad, pero con tapabocas. O sea, el día de hoy tenemos una cantidad de pacientes impresionante y las medidas pues, restrictivas y las medidas de distanciamiento pues, se han agotado en el imaginario de la gente, entonces ya no se están cumpliendo. Es una enfermedad que nos acompaña el día de hoy y posiblemente nos va a acompañar durante muchísimo más tiempo y de la que tenemos más que todo preguntas más que respuestas. Y además, en esta pandemia nos ha mostrado una faceta que se desconocía respecto al uso de los recursos en las instituciones de salud. Bueno, entonces antes de la pandemia eh, hablábamos de SDRA, ¿cierto? Entonces SDRA entendido como una lesión inflamatoria alveolar difusa con un aumento de la permeabilidad vascular, con un incremento del peso pulmonar y una pérdida de tejido aireado. Todo esto generando dificultades en el intercambio gaseoso e hipoxemia secundaria. Y como característica última, la disminución de la distensibilidad pulmonar. La característica clínica más importante del SDRA definitivamente es la hipoxemia eh, y obviamente la distensibilidad. Es un proceso inflamatorio que nos lleva a cicatrización y a deterioro en la oxigenación.
Este estudio, que es el estudio Long Safe, que es un estudio que se hizo en 2016 tratando de objetivar la epidemiología a nivel mundial del SDRA, utilizando los criterios de Berlín, fue un estudio de cohorte multicéntrico, prospectivo. Este estudio se hizo en el 2014 y participaron eh, unidades de cuidado intensivo de todo el mundo, principalmente fueron 50 unidades, 50 países, donde encontraron que la incidencia del SDRA a nivel global era aproximadamente 10% para los pacientes que ingresaban a UCI y que estos pacientes que ingresaban a UCI, la mayoría lo desarrollaban en las primeras 48 horas de la ventilación mecánica. De estos pacientes que ingresan a la unidad de cuidado intensivo con SDRA, 23% desarrollaban un SDRA grave y casi que un 35% aproximadamente recibieron ventilación mecánica sin parámetros protectores, o sea, con volúmenes corrientes mayores a 8 por kilo. Y solo un 16% de los pacientes con SDRA grave recibieron estrategia prono dentro del manejo de estos pacientes. La mortalidad para este estudio pues, es muy similar al reportado en otras series, alrededor del 50% más o menos, y un 35% para los pacientes con SDRA leve. ¿Qué fue lo importante de este artículo del Long Safe? Básicamente, la importancia del artículo eh, radica en que se midió la epidemiología y se vio que faltaban cosas. O sea, algo estaba fallando para que los pacientes, a pesar de que ya se conocía la estrategia de prono, a pesar de que se conocía la estrategia de relajación neuromuscular, pues siguiera habiendo una mortalidad tan elevada en estos pacientes. Entonces, esa es como la primera aproximación a nivel, pues la primera no, la más reciente a nivel mundial. En Colombia hay pocos escritos respecto al manejo del SDRA. Cuando uno revisa, pues encuentra inicialmente en esta revista Acta Médica Colombiana un estudio que se realizó en el Hospital Pablo Tobón Uribe, un estudio de corte retrospectivo que se hizo desde 2007 a 2011 y que utilizó criterios de SRA de los que estaban previos a los del estudio de Berlín, a los criterios de Berlín. Se encontraron una incidencia de aproximadamente un 21% de SDRA, 63% de esos SDRA se dieron previos a la ventilación mecánica y 35% se dieron posterior a la ventilación mecánica. Y la mortalidad hospitalaria fue similar a la que está reportada mundialmente, alrededor del 50%. Eh, ¿Qué fue lo importante de este estudio? Al igual que el estudio anterior, el Long Safe, pareciera ser que que en estos pacientes, previo a la pandemia, teníamos dificultades para reconocer el SDRA. Claro, pues que hay una limitante importante y es que los criterios fueron los que se tomaron del consenso americano-europeo de 1994, que eran un poco más difíciles que los del consenso de Berlín. Pero definitivamente sí tenemos claro que la mortalidad hospitalaria sigue siendo alta. Eh, y es una aproximación a la epidemiología local del SDRA. Entonces, esa es la validez y la importancia de este estudio. En este estudio también se basa en este otro estudio de SDRA en Colombia, donde buscan la epidemiología de los pacientes y las diferencias y los desenlaces en las unidades de cuidado intensivo. Trató de resolver también esa pregunta. Entonces dijeron, bueno, hay uno en Medellín que fue en una sola institución, lo que implica muchísimo sesgo, y ellos trataron de hacer un estudio prospectivo multicéntrico en 6 UCI para un total de 70 pacientes. Este estudio se hizo durante el año 2016. Lo que hicieron fue coger a todos los pacientes hipoxémicos y excluir a los pacientes que tuvieran edema pulmonar y hemorragias alveolares. Este estudio se realizó desde enero hasta diciembre de 2016
y no se alcanzó a recolectar el volumen necesario para darle un adecuado poder. Sin embargo, pues sí pudieron sacar datos importantes como que el 86% de los pacientes que ellos recolectaron tenían un SDRA primario, generalmente por neumonía grave. Y también fue importante aquí que un 47% de los pacientes fueron ventilados en modos de volumen control, como recomienda el ARSNet. La mortalidad global fue del 38%, y la mortalidad en SDRA grave volvía a ser muy similar a la mortalidad asociada en otras series, alrededor del 50%. Bueno, es importante entonces tener en cuenta que en el 2012 pues cambiaron los criterios diagnósticos, por lo menos los criterios para definir el síndrome de estrés respiratorio agudo. Y básicamente se utilizaron los criterios de Berlín. Eh, ¿Esto por qué es importante? Porque los pacientes con COVID-19 que estamos viendo en las unidades de cuidado intensivo y que llegan a nuestras unidades de cuidado intensivo generalmente van a llegar con los cuatro criterios eh, completos de SDRA. El tiempo, que generalmente es menos de una semana, las imágenes pulmonares que muestran las opacidades de los cuatro cuadrantes, la ausencia de falla cardíaca en la gran mayoría de los pacientes y con algún grado de hipoxemia, casi siempre moderada a severa, los que requieren vigilancia en la unidad de cuidado intensivo y los que terminan generalmente intubados. Igual, cuando hablamos de pacientes con COVID-19, pues tenemos que recordar que el SRA es un síndrome y como tal, pues los criterios no tienen que ser completamente exactos y tiene más fines de investigación y epidemiológicos, y por eso muchos de los pacientes no alcanzan a cumplir los criterios cuando ingresan a la unidad de cuidado intensivo, que eso lo vamos a hablar un poco más adelante. ¿Qué se ha propuesto para el manejo ventilatorio de los pacientes con SDRA? Realmente, cuando se habla de SDRA, no hay una especificación de qué modo usar. O sea, es claro que el protocolo ARMA, pues el estudio ARMA y el protocolo ARSNet habla de volumen control. Con este fue con el que se demostró que había menor lesión pulmonar y que había un impacto sobre la mortalidad. Entonces, por eso este protocolo es el que se sigue actualmente y casi todos los pacientes que llevamos a ventilación mecánica en el contexto de un SDRA, pues terminan controlados por volumen. Eh, Sin embargo, pues no encuentra uno una contraindicación específica o una eh, condición que nos limite solamente a la ventilación por volumen controlado. Incluso cuando no se logran metas de ventilación protectora en estos pacientes, generalmente toca cambiar de modo y usualmente lo cambiamos hacia la presión control. Entonces, las recomendaciones actuales continúan siendo las de ventilación protectora, donde lo que buscamos es tener volúmenes corrientes menores de 6 mililitros por kilo del peso ideal, presiones plató por debajo de 30 y presiones de conducción menores de 15. En los pacientes con síndromes con SDRA moderados o graves, pues se recomienda también el uso de PIP altas y las frecuencias respiratorias que se sugieren deben ser máximo hasta 35 según el protocolo ARSNet. Entonces, en conclusión, aquí hablamos de que los pacientes con SDRA que se habían manejado previo a la pandemia se manejaban con estos parámetros, parámetros protectores de ventilación, que adicionalmente el estudio LongSafe demostró o sugirió que posiblemente había dificultades para el diagnóstico del síndrome de dificultad respiratorio. Por eso a veces ocurría demoras en el manejo específico de estos pacientes.
Y además, si tenemos en cuenta que la incidencia era de un 10% y no en todas las UCIs, porque el estudio de LongSafe solo utilizó los pacientes que tuvieran SDRA, no en todas las UCIs llegaban pacientes con SDRA y por lo tanto, pues eso también podría impactar sobre el reconocimiento temprano y el manejo de estos pacientes. Entonces, antes de la pandemia teníamos esta situación, una incidencia del 10%, y una mortalidad cercana al 50%, alrededor del 50% en los pacientes gravemente enfermos. Pero en 2019, como ya todos sabemos y lo tenemos más que claro, porque lo estamos viviendo, llega el coronavirus humano, el nuevo coronavirus que genera la infección, pues, que es la infección por SARS-CoV-2 con su respectiva enfermedad, que es la COVID-19. Entonces los pacientes con COVID-19 empiezan a ser un reto importante para nuestro diario vivir y nuestro diario actuar. Aunque nosotros tuvimos un retraso de más o menos 3 meses respecto a los chinos, pues parece que no logramos tener la suficiente preparación para afrontar esta pandemia. Y al día de hoy seguimos bastante escasos de personal y de recursos para la atención de la pandemia. La pandemia sigue ahí. En Colombia, al 7 de junio teníamos más de 90.000 muertes, más de 3.500.000 casos y la vacunación no ha alcanzado realmente el 10%, pues si llegamos a creer pues en estas cifras, porque hablamos de alrededor de 10 millones, 11 millones de vacunas aplicadas, pero las vacunas son de 2 dosis, entonces el número de pacientes inmunizados usualmente o con seguridad va a ser mucho menor. Eh, Nos dimos cuenta que la enfermedad es una enfermedad con una mortalidad relativamente baja, pero muy contagiosa, lo que hacía muy probable el colapso de los servicios de salud, sobre todo los pacientes. El 5% que correspondía a los pacientes críticos iban a colapsar los sistemas de salud y sobre todo las unidades de cuidado intensivo y los sistemas de urgencias. Eh, Aquí pues anoto algo y es que las UCIs realmente no podemos hablar de que estén colapsando, simplemente se llenan. Lo que colapsa es el sistema de salud y sobre todo otras áreas, como las áreas remisoras y los servicios de urgencia que realmente con el mismo personal tienen que atender esta demanda. Las UCIs usualmente no se amplían en cuanto a la capacidad ya instalada, se amplían nuevas áreas para manejo de pacientes críticos, pero no vamos a tener pues un colapso o que vamos a tener más de 20 pacientes y nuestra UCI es de 20 pacientes. Eso usualmente no va a suceder. Eh, esta enfermedad nos dio un giro argumental bastante importante y en este momento nos tiene cansados, nos tiene agotados y nos tiene con una alta mortalidad asociada, sobre todo en nuestro país. La velocidad de contagios en nuestra región no se está estabilizando, o sea, permanece con una tendencia al alta, o sea, estamos con un pico dentro de otro pico, con una ocupación que durante las últimas 6 a 8 semanas no ha disminuido del 95%, eh, si no es más tiempo el que llevamos con las UCIs ocupadas, y con un personal que está cansado y un personal que posiblemente no esté muy preparado. La incidencia del- de la infección por SARS-CoV-2 y del COVID crítico realmente es muy variable y no hay estudios pues que hablen de una incidencia específica. Todavía está muy temprano para hablar de esto. Sin embargo, sí es claro que la mortalidad asociada es aproximadamente del 28% en los pacientes graves y que un 88% de los pacientes van a requerir ventilación mecánica invasiva porque son pacientes críticamente enfermos. Entonces, básicamente el COVID es una neumonía viral que tiende a ser una neumonía viral grave, eh,
y cuando la neumonía viral es una neumonía muy grave, pues va a tender a desarrollar SDA primario, como el que se veía previamente antes del 2019 en pacientes con neumonías bacterianas o virales y gravemente enfermos. Ese SDA primario, pues hasta ahora tiene características diferentes según algunos autores. Sin embargo, pues el paciente que nos llega a la unidad de cuidado intensivo y que está gravemente enfermo va a tener unas características muy similares a los pacientes previos que teníamos antes de la pandemia. Sin embargo, aunque son características especiales de la enfermedad por COVID-19, la enfermedad al final se adapta a los criterios de Berlín. Entonces, como les decía ahora, la mayoría de pacientes van a tener, van a tener cuando nos llegan a la unidad de cuidado intensivo, la gran mayoría va a cumplir los 4 criterios de Berlín para SDRA. Por lo tanto, la neumonía grave por COVID debe considerarse un SDRA primario. La característica pues más llamativa en la enfermedad respecto al SDRA usual es que se presenta una grave hipoxemia con una mecánica ventilatoria relativamente conservada al inicio de la enfermedad. Y esto es una de las características pues, propias de la enfermedad por COVID. Bueno, esta imagen es una imagen que ilustra una de las hipótesis que se han planteado respecto a los fenotipos de la enfermedad por COVID-19. Entonces, inicialmente se consideraba un SRA, pero algunos autores, en este caso Gattinoni, considera que el SRA tiene dos fenotipos, el SRA que se nos presenta en COVID. Un fenotipo L y un fenotipo H, así lo describe él. En esta imagen, entonces, que es de un artículo publicado por Gattinoni, nos hablan del fenotipo L, que es este, y el fenotipo H, que es este segundo. El fenotipo L, ¿por qué se caracteriza? Entonces, se va a caracterizar por una baja elastancia. Esa baja elastancia permite que a los pulmones ingrese una cantidad importante de gas. Hay una baja relación ventilación-perfusión, entonces hay una buena cantidad de gas, pero parece que se disregula la perfusión por pérdida de la vasoconstricción hipóxica. Entonces nos aumenta la hipoxemia. El peso pulmonar generalmente va a ser un peso pulmonar, o sea, no va a ser tan pesado el pulmón y no va a ser tan pesado porque la gran mayoría de los pacientes en esta fase inicial se va a presentar con lesiones por vidrio esmerilado que nos reflejan inflamación local y entrada de líquido en las zonas subpleurales y hacia la periferia. Entonces, inicialmente estos pacientes no parecieran tener un aumento del peso del pulmón. ¿Esto por qué es importante? Porque son pacientes que si el pulmón no está tan colapsado y no está tan lleno, pues hablaríamos de pacientes con una pobre respuesta a PIP. Y en consecuencia, al no tener, al no estar tan pesado el pulmón, es un pulmón poco reclutable. Parece ser que esta es la fase inicial de la enfermedad. Esta es la fase en la que arrancan los pacientes antes de desarrollar un SRA grave. El segundo fenotipo del que nos habla Gattinoni es el fenotipo H, y el fenotipo H es todo lo contrario al fenotipo L. Entonces vamos a tener un pulmón con una alta elastancia, por lo tanto va a ser un pulmón mucho más rígido, va a caer el volumen de gas, generalmente se va a presentar un cortocircuito derecha-izquierda elevado y el peso pulmonar va a aumentar. Describen hasta alrededor de 1.5 kilogramos en aumento del peso pulmonar. Y como podemos ver en estas imágenes tomográficas, pues es un pulmón con altísima probabilidad de ser un pulmón reclutable. Estos fenotipos no se han validado en otros estudios y ha sido difícil encontrar pues como una explicación a si se presentan dos fenotipos definitivamente en unos pacientes y en otros no, o si simplemente es un continuum de la enfermedad
donde el paciente en sus fases iniciales se va a presentar con una buena distensibilidad pulmonar y en las fases tardías va a generar un SDRA completo y con una hipoxemia grave. Los fenotipos L, usualmente, que son los pacientes que les hacemos tomografía y nos los encontramos con estas lesiones, van a responder bien a los sistemas de oxigenación convencional o si lo requieren, pues podrían tener sistemas de oxigenación de alto flujo. Sin embargo, los fenotipos H son fenotipos que definitivamente van a requerir ventilación mecánica invasiva y otras estrategias adyuvantes para mejorar la oxigenación de estos pacientes. Es importante tener en cuenta que según lo que plantea Gattinoni, estos pacientes cuando están en esta fase inicial, en este fenotipo L, y empiezan a presentar disnea, es tal vez ese es el momento en el cual el paciente va a pasar de fenotipo L a fenotipo H. O sea, el paciente está hipoxémico, pero no está disneico, y cuando empieza con disnea y con trabajo respiratorio, posiblemente es la fase de transición hacia el fenotipo H. ¿Cuándo intubar? Que es una de las preguntas que siempre nos hacemos. ¿En qué momento? La dificultad con esta hipótesis, con esta teoría del grupo de Gattinoni, es que si intubamos demasiado temprano y utilizamos estrategias de ventilación protectora, pues podemos poner al paciente en riesgo, sobre todo cuando aumentamos la PIB, podemos aumentar los efectos cardiovasculares de la ventilación mecánica y deteriorarlo desde este punto de vista. O si lo clasificamos mal, pues es un paciente con un fenotipo H, lo clasificamos como fenotipo L, posiblemente no hagamos todas las estrategias que se requieran y el paciente tenga igualmente un desenlace adverso. Entonces, esto es algo que todavía es polémico. La mayoría de estudios observacionales que han revisado la presencia de estos dos fenotipos, pues parece que no es como tan claro. Y como les digo, parece ser un continuum porque casi todos los pacientes que terminan en ventilación mecánica invasiva, pues van a tener el fenotipo H. Adicionalmente, no tenemos manera de confirmar histopatológicamente estos pacientes porque casi la gran mayoría no van a morir en esta situación, sino que van a morir con un SDRA muy convencional. Entonces, teniendo en cuenta que estamos ante un posible SDRA, que no sabemos si existen realmente dos fenotipos claramente establecidos, pero que al final de cuentas la gran mayoría va a terminar en un fenotipo eh, H con ocupación alveolar y aumento del peso alveolar, del peso pulmonar. Entonces, ¿cuál sería el modo correcto para ventilar a estos pacientes? Y esto ya se ha intentado responder y como casi todo en COVID, realmente no es muy claro cómo lo vamos a hacer. Estamos extrapolando los datos del manejo de los pacientes con SDRA. Entonces, a la fecha no tenemos una guía clara de cómo ventilarlos. O sea, nos estamos basando en el protocolo ARSNet para ventilar pacientes con SDRA establecido, pero estamos hablando del SDRA previo a la pandemia. Los pacientes con COVID crítico usualmente van a tener mortalidades muy altas, entre un 15 y un 74% según las diferentes series, eh, y esta mortalidad se asocia a los pacientes que han requerido ventilación mecánica invasiva. Y aquí es un punto importante. Tenemos claro que los pacientes, que una de las claves para que el paciente tenga un mejor desenlace clínico y mejor supervivencia cuando sufre de SRA es la adecuada ventilación y evitar la lesión inducida por el ventilador. Sin embargo, debido a la pandemia y a la cantidad de pacientes que se presentan en los servicios y que nos llegan a la UCI, pues posiblemente tengamos dentro de muchos factores confusores y que van a ser independientes en cada centro, en cada institución y en cada país, según los recursos, pues el manejo de la ventilación mecánica juega un papel importante. Y eso es preocupante porque dada la expansión que hemos necesitado para, para estos pacientes, para atender a estos pacientes,
estamos teniendo personal que no está habituado a las unidades de cuidado intensivo, incluyendo enfermeras, terapeutas respiratorios y médicos, eh, y posiblemente esto tenga algún impacto, pero esto es simplemente una apreciación porque no hay una demostración actual de que esto sea así, pero es una percepción que tenemos, o por lo menos que tengo yo y que tenemos algunos colegas respecto al manejo de estos pacientes. Pero ¿qué es lo que realmente está matando o que tiene una mortalidad tan alta en estos pacientes cuando desarrollan SRA? No es muy claro. Entonces es clave que los tenemos que ventilar de manera adecuada. Eh, entonces, realmente hay dos, dos revisiones que buscan, revisiones sistemáticas que buscan definir cuál posiblemente sea la mejor estrategia de ventilación. Sin embargo, pues en esta Scoping Review del 2021, lo que ellos quisieron fue hacer una revisión sistemática donde seleccionaron 26 artículos de 6.460 que hablaban de ventilación mecánica invasiva, para un total de 14.000 pacientes. ¿Qué buscaron? Buscaron parámetros ventilatorios utilizados en los pacientes intubados con COVID para mirar cómo se estaba ventilando. Lastimosamente, pues 26 artículos de 6.460 es un número muy bajo, y adicionalmente tenemos que no los artículos eran de buena calidad. En este diagrama geométrico que representa el artículo de los parámetros ventilatorios en COVID, nos encontramos que la PIP y la FiO2 fueron los parámetros más usualmente reportados en los diferentes estudios. Sin embargo, hay parámetros como la frecuencia respiratoria o la compliance del sistema respiratorio, incluso la plató y el delta, la presión de conducción, que no tenían tanto peso en los artículos a la hora de ser representados. Entonces, la evidencia actual no permite extrapolar cuál es el manejo de estos pacientes en los diferentes servicios, en las diferentes unidades de cuidado intensivo. Ellos de todas maneras hacen una revisión de los hallazgos en las primeras 24 horas y nos dan estos datos. Nos dicen que aproximadamente un 80% de los pacientes de estos estudios fueron ventilados por volumen, que el volumen corriente utilizado estuvo alrededor de 5 a 7, entre 6 y 8 realmente, unas frecuencias respiratorias de 20 a 33, unas PIP que variaban entre 9 y 16, unas plató de 20 a 31 y unas presiones de conducción de 9,5 a 15, con unas compliance que eran estrechas, entre 24 y 49. Eh, lo que uno deduce de estos datos es que los pacientes realmente se están ventilando con parámetros protectores. Eh, y son los parámetros que se utilizan adecuadamente, que se utilizan actualmente para el manejo del SRA. Entonces, pareciera ser que la ventilación con parámetros protectores está siendo una de las estrategias de manejo en estos pacientes. Eh, Otros datos relevantes de esta revisión eh, fue el uso de bloqueadores neuromusculares, 88%, y de prono en un 81% de los pacientes. Esto es llamativo porque antes de la pandemia no se utilizaba tanto prono. Sin embargo, no es posible establecer con los datos recolectados por esta revisión si la estrategia prono realmente corresponde a un mejor manejo de los pacientes ventilados durante la pandemia, o simplemente se trata de una respuesta a las graves hipoxemias con las que se están presentando este tipo de pacientes. Y estos autores, cuando concluyen en su estudio,
Los hallazgos que encontraron, que obviamente están muy limitados por la heterogeneidad de los estudios, por la falta de datos y por la cantidad de artículos revisados, ellos dicen que probablemente, pues, que interrogan, o sea, cuestionan la presencia de los dos fenotipos de SDRA, porque básicamente lo que se encuentra son los fenotipos, el fenotipo usual de SDRA. En otro estudio que se realizó en Holanda, en los Países Bajos, también publicado en Lancet en este año, eh, para rescatar eh, que definitivamente, pues este estudio se realizó cuando llegó el brote a Holanda, cuando arrancó el brote, hicieron un estudio prospectivo y lo que hicieron, un estudio de cohorte, y lo que muestra el estudio es que básicamente siguieron los parámetros de ventilación protectora. Llamativo en este estudio que la presión, la ventilación con presión control se dio en hasta un 52% de los pacientes, diferente a la ventilación por volumen controlado. Entonces, esto llama la atención, es como lo más llamativo del estudio realmente. Eh, Tampoco se pudo demostrar en este estudio o se pudo ni siquiera sugerir que existieran los dos fenotipos, porque la mayoría de los pacientes eh, tuvieron compliance muy disminuidas. Entonces, esa compliance disminuida lo que sugiere es un fenotipo H, que es el fenotipo usual del paciente con SDRA. Entonces, está muy cuestionado la presencia de esos dos fenotipos en la práctica clínica real. Entonces, la pregunta es si realmente el ACV podría ser un modo ventilatorio viable en este contexto. ¿Y por qué hago esa pregunta? Porque teniendo en cuenta que nos enfrentamos a una enfermedad grave, cuando el paciente llega críticamente enfermo a los servicios de urgencias o de UCI, es una enfermedad grave, a una enfermedad a la que no están habituado una gran cantidad de personas que trabajan en las unidades de cuidado intensivo por, por la situación coyuntural de la pandemia. Eh, Donde evidenciamos que el cansancio del personal es evidente, entonces la relación paciente especialista o paciente médico, paciente enfermera o paciente terapeuta va cambiando, donde la escasez de personal por agotamiento o por movilidad entre el sistema es cada vez más evidente y que para esto tenemos que recurrir a personal no entrenado, que es una de las situaciones que personalmente me parecen de mayor riesgo en el manejo de estos pacientes y que es un cuadro tan complejo y tenemos una capacidad desbordada, pensaría uno que donde esté disponible un modo de ventilación asistido como el ASB, podría ser viable el manejo con este sistema para disminuir la variabilidad en los tratamientos y liberar un poco la carga que va a presentar el personal médico y paramédico con estos pacientes. Obviamente, esto va a depender de la disponibilidad de los ventiladores, porque ASB es un modo eh, de los ventiladores Hamilton, pero los Hamilton antes de la pandemia eran un grupo de ventiladores bastante socorridos en el medio, entonces eh, así sea uno solo que se ventile por estos modos, pues podría ayudarnos a liberar carga y a disminuir los impactos nocivos en nuestros pacientes. El ASB entonces es un modo de ventilación de soporte asistido, eso es de soporte adaptativo, perdón, esa es la traducción de las siglas. Está presente desde 1994. Es un modo de asa cerrada. ¿Y qué significa modo de asa cerrada? Es un modo en el cual el ventilador, con los datos de flujo y de frecuencia que recibe y de presión que recibe a partir del paciente y de los sensores, pues hace modificaciones en su manejo y cambia constantemente la, prescripción de los parámetros. Como les dije, está presente desde 1994.
Es un modo controlado por presión, con un comportamiento mixto según el paciente, pues es un modo en el cual el paciente puede actuar como paciente controlado, asistido o paciente espontáneo. Tiene una característica importante y es la facilidad de uso, tanto en la monitorización como en la programación de parámetros ventilatorios, lo que lo haría ideal para personal no entrenado que maneje este tipo de pacientes. Y va a requerir pocos ajustes por parte del operador. No significa que trabaje solo y siempre va a requerir un personal entrenado, pero pues nos puede liberar un poco la presión sobre el sistema. Los parámetros que él mide continuamente, la ventilación con soporte adaptativo, son la distensibilidad, las resistencias y el autopip. Esos son los parámetros que, que al final de cuentas el ventilador retroalimenta constantemente. Y funciona como un modo dual. Es un modo limitado por presión con un volumen asegurado. Y el objetivo principal de este modo ventilatorio es lograr el patrón respiratorio ideal utilizando la menor cantidad de energía con la mayor eficiencia posible, siguiendo los principios de de la ecuación de Otis. Como les dije, pues se puede comportar de tres maneras específicamente, que es controlado, cuando el paciente está sin ningún esfuerzo respiratorio, entonces es un modo limitado por presión, se asegura un volumen minuto previamente se ha establecido, se va a ciclar por tiempo y va a manejar las relaciones inspiración-expiración según las constantes de tiempo. Cuando el paciente comienza a tener respiración espontánea o esfuerzo respiratorio, entonces sigue siendo un modo limitado por presión, sigue asegurándose un volumen minuto, pero cambia el ciclado de tiempo a ciclado por flujo, con presiones soportes variables. Y según el esfuerzo del paciente, se va a disminuir la frecuencia respiratoria mandatoria del ventilador. Entonces ahí es cuando vemos en el monitor que nos hace el recuento de pacientes con frecuencia espontánea y paciente con frecuencias controladas. Y cuando el paciente definitivamente ya hace todo el trabajo, entonces el ventilador lo que va a hacer es un ciclado por flujo y va a tener unas presiones de soporte variable que incluso nos permiten monitorizar y definir la pertinencia o no de la liberación. Pero cuando hablamos de ventilación en SDA, posiblemente vamos a empezar con el modo controlado. Este modo controlado de la SD casi siempre va a estar, pues casi siempre no, va a estar enmarcado dentro de los parámetros protectores. Y esos parámetros protectores son muy importantes, sobre todo en las fases iniciales de la intubación. La configuración del modo es relativamente sencilla, o mejor dicho, es muy sencilla. Eh, y lo más importante es tener muy clara la estatura y el peso ideal del paciente. Este es tal vez el punto más crítico en la programación del modo. Entonces, si no tenemos una adecuada medición de la estatura de los pacientes, pues no vamos a tener un peso ideal y por lo tanto, pues los parámetros no van a estar acorde a lo que se considera que el paciente debería tener. Eh, Luego de configurar el peso ideal del paciente, pues se configura la PIP a los valores que el tratante considere. Se establece un volumen minuto. El volumen minuto generalmente va a estar entre 100 y 120%. Una FIO2 y una sensibilidad. Y muy importante también las alarmas para evitar la lesión pulmonar. Inmediatamente se configura y se inicia la ventilación, pues el ventilador va a empezar con ventilaciones controladas y nos va a mostrar este recuadro donde el punto verde es el punto de máxima eficiencia, donde la crucecita lo que hace es tratar de llegar a este punto de máxima eficiencia
Y el ventilador lo que hace es proporcionarnos unas frecuencias respiratorias y unas presiones soporte que nos permitan llegar a los volúmenes que se requieren. Y va a tener unos límites de seguridad. Esos límites de seguridad eh, van a ser, aquí en este primer punto, vamos a evitar presiones y volúmenes muy altos. En el B vamos a evitar la hipoventilación alveolar, o sea, no se nos va a salir de acá. En el C vamos a evitar el autopip y la hiperinsuflación dinámica. Y en este punto D vamos a evitar que se nos presente apnea. Entonces, este cuadrito que es un cuadro muy dinámico, es el que nos da los rangos de seguridad para evitar presiones soporte, presiones plató por encima de 28-30, presiones de conducción por encima de 15, presiones, volúmenes corrientes, volúmenes por kilo por encima de 6 a 8. Este cuadro de seguridad es muy importante y esto nos permite monitorizarlo de una manera visual, muy sencilla, en los pacientes críticamente enfermos. Cuando uno revisa la evidencia de ASB en el manejo de pacientes con SRA, pues se encuentra varios estudios eh, que no son los estudios de la mejor calidad, pero son estudios bastante importantes y por lo menos hace parte pues como del armamentario de los estudios en SRA. Entonces, desde hace muchos años se ha considerado que ASB funciona y sirve y es útil y es seguro en los pacientes con SDRA. Sin embargo, en nuestro medio, pues la percepción que yo tengo es que ASB, por lo menos por parte de terapia respiratoria, no es un método muy socorrido. Entonces, este primer estudio que les traigo, que salió en la revista coreana de Cuidado Crítico, eh, es un estudio prospectivo donde tuvieron 13 pacientes con SDRA. Lo que ellos hicieron fue comparar efectos hemodinámicos y respiratorios, básicamente en cuanto a presión arterial media y comportamiento gasimétrico. Y lo que hacían era que cogían eh, y ventilaban al paciente durante una hora en volumen control, luego lo pasaban a ASB durante una hora más y luego lo pasaban nuevamente a volumen control y hacían medición gasimétrica a ver si variaba o si cambiaba de manera importante la oxigenación y el CO2 en este tipo de pacientes. Y resulta que los parámetros gasimétricos se mantuvieron relativamente estables en ambos modos. Entonces, este es uno de los estudios iniciales que decía que los pacientes con SRA, porque hay muchos estudios en falla respiratoria hipoxémica y en falla respiratoria posoperatoria y en posoperatorios de otras patologías, pero en SDRA, este es uno de los primeros que buscaba comparar esos cambios y parecía ser que ese SDRA era un modo seguro. Eh, por allá en el 2009, Sulemanji eh, publica este artículo donde plantea la seguridad de los pacientes, la seguridad del modo ASB cuando se habla de SRA. La limitante de este estudio es que fue un estudio de simulación, fue un estudio simulado donde pacientes con SRA, pues simuladores con SRA, comparaban ASB versus volumen control. Esta es pues una de las limitantes. Sin embargo, en este estudio, ellos comparaban varios escenarios, pacientes de 60 a 80 kilos, pacientes con volúmenes minuto de 120, 150 y 200, y con PIP altas y bajas. Y lo que encontraron fue que en el grupo 1, el de 60 kilos, eh, los pacientes en ASB tuvieron una plató mayor de 28 en un 26% versus 35% en los pacientes de volumen control. Y en el grupo 2, que fue el grupo con 80 kilos del simulador, se encontró que la plató de 28 o más
solo fue de 10% en ASB versus 39% en volumen control. Entonces, basado en los datos que ellos obtuvieron, lo que concluye el autor es que ASB tuvo menos lesión infligida por el ventilador, ajustando la presión inspiratoria, que lo hace de manera automática. Sin embargo, esto sacrificaba los volúmenes corrientes. Y esto se tenía que llevar pues a un sistema in vivo, que es la dificultad pues con este tipo de estudios. Pero entonces no era inferior al volumen control. En este estudio de 2013 de Agarwal, eh, que sí se hizo en pacientes con SDRA, lo que buscaron era mirar si en un estudio aleatorizado y controlado de pacientes con SDRA, donde comparaban ASB versus presión control, perdón, versus volumen control, los pacientes les iba a ir mejor realmente. Entonces, en esos pacientes, lo que se hacía era que una vez llegaban a la unidad de cuidado intensivo con un SDRA y se estabilizaban durante una hora con volumen control, que es lo que hacemos usualmente en estos pacientes, y luego se asignaban al grupo ASB o al grupo volumen control. En el grupo volumen control estaban asignados con los parámetros del ARMA Trial y tuvieron volúmenes de 6 por kilo. Y en el grupo de ASB, el volumen minuto que aseguraban era el volumen minuto que se sacaba de la primera hora de ventilación con ventilación controlada por volumen. Eh, y lo que encuentran en estos 48 pacientes, cuando buscan los desenlaces, era que básicamente en cuanto los días de ventilación mecánica, a la estancia en la UCI, a la, a la, al cambio del SOFA, realmente no había diferencias estadísticamente significativas entre uno y otro. Y dentro de los desenlaces secundarios que ellos buscaron, hay uno que es interesante donde sí hubo una diferencia significativa y era la facilidad reportada por el personal para el uso del modo ventilatorio, donde ASB tenía muchísimo más facilidad de uso respecto a una escala visual análoga con respecto a volumen control. Otro estudio también que es como de los grandes, importantes en este tema, es y que es como el más reciente, porque realmente no hay tantos estudios con SDRA en ASB, pues en ASB con el modo específico de ASB, que es el modo que nos interesa el día de hoy, es este. Eh, un estudio buscando Billy en los pacientes, en pacientes ventilados con ASB. En este estudio, que fue un estudio prospectivo, donde se utilizaron 15 pacientes con SRA y 18 cerdos, lo que buscaban era evaluar si ASB proveía ventilación protectora, o sea, si esos límites de seguridad realmente eran tan seguros y disminuía la incidencia de Billy. En el grupo de animales en experimentación se encontró que hubo menos estrés alveolar, que hubo menos lesión pulmonar y menos edema alveolar. En humanos, sin embargo, no hubo mayores diferencias frente a volumen control. Este estudio, pues, es un estudio de carácter experimental que realmente no tiene, pues, como mucha aplicabilidad eh, en el medio, pues, en la práctica clínica, pero sí nos dice o nos da pistas de que, por lo menos, en cuanto al daño pulmonar, ASB no genera más daño pulmonar que el volumen control, por lo menos en humanos, y en animales parece que sí es un factor protector. Se requieren pues estudios adicionales para que lleguemos a unas conclusiones pues más sólidas. Y en pandemia realmente es poco lo que se encuentra sobre ASB en el manejo del SRA del COVID-19. Sin embargo, pues hay varios casos, los rusos son los que más han publicado casos de pacientes eh, ventilados con ASB desde el principio, o sea, desde que el paciente llega a la unidad de cuidado intensivo hasta que el paciente se extuba.
Y lo que han encontrado parece ser que no hay diferencia respecto al volumen control. ¿Qué sí se ha encontrado? Aunque sin una significancia estadística, pero se ha encontrado primero que disminuye la carga y la percepción de carga de trabajo de los pacientes, perdón, del personal, que eh, disminuye la interacción terapeuta-ventilador, y obviamente que su uso es mucho más viable en los pacientes en las unidades de cuidado crítico, teniendo en cuenta que tenemos una ola de pacientes que nunca habíamos tenido. O sea, en las unidades COVID todos los pacientes tienen SDRA y generalmente es una SDRA grave. Lastimosamente, pues no hay muchos datos respecto a ASB en COVID. Sin embargo, pues pareciera ser una estrategia válida. Y hablo de ASB puntualmente, del ASB 1.0, porque es lo que tenemos disponible. Realmente el IntelliVent ASB, que es el modo que le sigue, que ya utiliza otras variables y otros parámetros y otros sistemas de monitorización, pues no está tan difundido en nuestro medio. Eh, por lo tanto, pues mi objetivo era enfocarme en ASB. Ya para concluir, lo que planteo es que el ASB es un modo válido, no parece ser inferior al volumen control, utiliza parámetros protectores, permite la ventilación controlada al inicio de, en la fase aguda de SDRA. Eh, Posiblemente facilite, mejore el confort. Es una percepción personal. A mí me parece que los pacientes en modos controlados por presión tienen mayor confort que en modos controlados por volumen, y el ASB pues podría mejorar el confort de estos pacientes. Adicionalmente, implica menor variabilidad, y en esta situación donde tenemos un personal no habituado a la UCI, sobre todo terapia respiratoria, este modo podría ser un modo relativamente seguro, porque quienes hemos trabajado en unidades de cuidado intensivo donde el personal no tiene ni idea de lo que está haciendo, nos hemos dado cuenta de los errores y del peligro latente que hay en las unidades de cuidado intensivo cuando no las manejamos adecuadamente, sobre todo el ventilador. Y esto podría impactar, también es una percepción personal, o sea, habría que estudiarlo, sería interesante estudiarlo, podría significar un mejor pronóstico en pacientes ventilados. ¿Por qué? Porque vamos a tener menor interacción de personal no entrenado en estos pacientes, menor uso de relajantes neuromusculares y posiblemente una liberación mucho más fácil respecto a los pacientes con SDRA ventilados en otros modos. Entonces, eso es como lo que yo pienso. Yo concluyo que ASB es un modo ventilatorio adecuado, pero que no está suficientemente difundido en nuestro medio, y que posiblemente podamos realizar estudios que nos permitan evaluar el manejo de este tipo de pacientes con este modo ventilatorio. ¿Listo? Bueno, muy bien, Juan Fernando. Hombre, ve, te felicito, Juan. Cuando uno arranca a escuchar tu conferencia, uno dice que la introducción es muy larga para el objetivo medular de tu seminario mayor, pero creo que era necesario una introducción así como la hiciste, estuvo muy bien hecha y termina generando dudas, que además es muy válido cuando uno está hablando sobre aspectos de la atención clínica donde aún hay vacíos en el conocimiento, y eso deriva en muchas posibles preguntas para una muy buena investigación. Te felicito, estuvo muy bien. Le recuerdo al público que los que quieran participar pueden utilizar la herramienta de levantar la mano o hacer preguntas por el chat. Vamos a ver si alguien ha levantado la mano. Ya, eso se vino de una. Felipe, adelante. Por favor, como estamos cortos de tiempo y veo que esto va a despertar bastante polémica y bastantes propuestas, espero yo, les propongo que cada una de las intervenciones sean lo más específicas, lo más concisas y lo más cortas posibles, por favor. Adelante, Felipe. Buenos días. No, de acuerdo con el profe, parece que
la revisión pues hizo una introducción un poquito extensa y no pudimos llegar pues como mucho al fondo de la cuestión. Si ventilar en AS de los pacientes de COVID es adecuado, pues, tenemos que usar estrategias conocidas, principalmente modos controlados, o idealmente por volumen, para brindar un adecuado cuidado. Y lamentablemente sí sería una, pues digamos que darle la seguridad al paciente de que está mejor en ASB en una UCI con personal no entrenado que en un modo controlado, que no se sabe, pues con personal que no lo sepa manejar bien. Yo creo que es como una resignación a un manejo muy paliativo, y creo que el enfoque no debería ser ese. Parece que no hay una evidencia para hacer ventilación en ASB, en SRA grave por COVID, y que lo deberíamos de dejar para lo que siempre lo hemos usado, que es para ya momentos más de liberación de la ventilación mecánica. Ok, gracias, Felipe. Santa Cruz, tiene levantada la mano. Adelante, por favor. ¿Qué más, profe? Juanfer, a mí me gustó pues la presentación, la introducción muy buena. Lo que te pregunto, no, y estoy de acuerdo con vos sobre la ausencia pues o la poca disponibilidad de los ventiladores pues que tiene el modo ASB, sumado a la poca experiencia de personal pues no intensivista, pues yo creo que es un modo que se debe reservar pues para unos casos específicos y no para todo el mundo. Yo te pregunto, en lo que vos revisaste, ¿hay alguna, pues yo no creo, pues, pero algo de ASB y Prono? Pues porque una de las herramientas que tenemos es el Prono, y el ASB como se puede utilizar como modo controlado, como vos lo decías. ¿Hay algo pues de eso, o encontraste algo que en algún lado hayan utilizado ASB en los pacientes pronados? Jorge, yo no encontré ASB y Prono específicamente. Sí hay unos reportes, básicamente en revistas de cuidado crítico de enfermería, donde hablan de la importancia de ASB para evitar las lesiones inducidas por el ventilador, sobre todo en pacientes que son sometidos a procedimientos. Entonces, los pacientes a los que se les hacen cambios de posición, los pacientes a los que se les hace algún procedimiento que pueda comprometer la mecánica ventilatoria. Y dentro de esos procedimientos solamente mencionan el prono. Entonces, los cambios de posición y el prono podrían tener menos cambios de presión o cambios tan abruptos de presión en este tipo de pacientes. Pero específicamente como ASB y prono no encontré. Para responder a lo que decía Felipe, yo discrepo un poco respecto al manejo paliativo de un modo como ASB. La pandemia nos mostró que definitivamente pues, esto nos desbordó en todas partes del mundo. En Colombia sí que más, nos tiene desbordados. Y de tener un modo que, entre comillas con un grado de supervisión no tan alto, nos puede ventilar un paciente con parámetros protectores versus un modo de ventilación controlada por volumen o por presión convencional, donde tiene que haber una gran interacción, por ejemplo, de terapia respiratoria y, y el paciente, teniendo en cuenta que tenemos terapeutas tan poco formadas, o sea, de hecho no son terapeutas respiratorias muchas. Yo pienso que sí podría ser un factor que impacte en la seguridad. O sea, pero como te digo, es una creencia, una percepción, no algo que pueda asegurar. Habría que estudiar eso. Pero sí me parece que si podemos minimizar el riesgo de los pacientes que están llegando a las unidades de cuidado crítico, no puedo hablar de San Vicente o de la León 13, donde tenemos terapeutas con mucha experiencia y que están bien entrenadas, pero sí de otras instituciones donde por cuestiones de la pandemia se coge el recurso que haya, lo que haya. Yo pienso que entrenar al personal y establecer protocolos podría impactar en la seguridad. Pero como les digo, es algo que yo considero que se debería estudiar. Sí, bueno, antes de darle
la palabra al doctor Carlos Pedrosa, que tiene levantada su mano. Yo quiero unirme a ese comentario que acaba de hacer Juan Fernando. Por el contrario, yo discrepo de Felipe con respecto a que no necesariamente se pueden utilizar modos, medicamentos, moléculas en episodios de pandemia, y especialmente en esta pandemia por COVID-19, que básicamente nos tiene a nosotros en total incertidumbre. Tanta incertidumbre que incluso ustedes se dan cuenta que en el mundo entero hay investigaciones aceleradas con modificaciones de la metodología estandarizada para investigación, para la utilización de dispositivos, para la utilización de nuevas moléculas e incluso para la utilización de vacunas. Entonces, yo te propongo, Juan Fernando, porque repito que me gustó mucho tu presentación y especialmente me gusta para el aspecto de generar una investigación. Te propondría, y a las personas que quieran participar y que estén en el público, por ejemplo, como primera instancia, como primer paso, contactar al ingeniero León Darío Jiménez, que es un experto en ese modo de ventilación. Y de ahí en adelante intentar generar una investigación, creo yo que más que seguridad, porque veo que en la última diapositiva pusiste hacer un estudio de seguridad del ASB, creo que ya no es necesario, por lo que alcanzo a leer, con respecto a la seguridad que aporta la ASB. No creo que sea necesario hacer un estudio de seguridad, pero sí valdría la pena, dentro del marco de una investigación, buscar una experiencia sobre el desempeño de ese modo de ventilación en un tipo específico de fenotipos, si es que nos adoptamos a los fenotipos que propone Gattinoni, en un tipo específico de fenotipo, para ver cómo le va con ese estudio, con ese modo de ventilación, versus otro. No sé, tendríamos que discutir la metodología, el modelo de investigación. Se me ocurre ahora, por ejemplo, un crossover y tal, pero lo podríamos discutir con varios epidemiólogos de la universidad, la Facultad de Medicina, y incluso se podría hacer institucional entre el San Vicente y la IPS. Esa sería como mi propuesta. Carlos, adelante, por favor, Carlos Alfredo. Quería felicitar a Juan Fernando porque realmente es un tema controversial, pero que realmente requiere que lo abordáramos un poco más al modo como tal, porque requiere de un conocimiento adicional al que conocemos normalmente de la ventilación mecánica. Entonces quería decirle una cosita respecto a las conclusiones que él saca. El ASB como tal no disminuye la carga de monitorización y de programación del ventilador. Antes, por el contrario, pudiese generar más carga en la programación. Porque es que existen dos modos que puede llegar a confundir cuando uno lee la literatura, que es ASB más inteligente o ASB solo. El ASB solo, por sí solo, no se adapta al paciente solo, sino que requiere de la programación para que se vaya adaptando en el paciente. Entonces, realmente no se pudiese concluir que baja la carga laboral. Antes, por el contrario, requiere que uno esté más pendiente del paciente mientras sufre la adaptación al modo ventilatorio. Entonces, yo creería que esa conclusión toca mirar muy bien si estás hablando de ASB Intelligent o ASB solo. Y la mayoría de los ventiladores tienen ASB solo. El único que tiene ASB más Intelligent es el C5. De resto, los demás Hamilton solamente tienen, la mayoría por lo menos, tienen ASB solo. Entonces hay que pues, como diferenciar ese punto. Adicional a eso, ya existen, pues, si desglosamos bien el modo, es un modo controlado inicialmente por presión. Entonces ya existen estudios en SDRA controlados por presión. O sea que de seguridad, como dice el doctor, realmente no habría que hacer un estudio adicional de seguridad, e inclusive pues estudios ya de ASB más SDRA. Lo que sí pudiese servir en estos casos de COVID-19 es la disminución del consumo de sedantes, que eso es un gran problema que tenemos en estos momentos. Para poder ventilar con ventilación protectora en estos pacientes muchas veces se requieren altas dosis de sedantes. Entonces lo que obliga a tener realmente un paciente control, pues pudiésemos disminuir el consumo de sedantes en la mayoría de las instituciones si tuviéramos un modo que se facilitara la interacción o las respiraciones espontáneas. Y de todas maneras, pues muchas gracias, Juan, porque es un tema bastante interesante. Muchas gracias, Carlos.
Carlos Alfredo, muchas gracias. A Juanfer, si quieres, démosle paso al doctor Andrés Palacio y al final ya respondes tú las observaciones de ellos, ¿sí? Como para terminar la reunión, que ya estamos sobrepasados. Andrés, muy conciso, porfa. Adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Desafortunadamente, pues el tiempo es muy corto y el tema da para muchas discusiones, porque yo creo que hay como bastantes discrepancias entre las opiniones. De hecho, discrepo con lo que acaba de decir Carlos. Yo creo que hay también estudios que demuestran que si hay mucha menos interacción entre el operador y el ventilador cuando se utiliza el modo ASB. Entonces, pues eso es como una de las cosas que hay que aclarar. Otra de las cosas con las cuales discrepo es con la conclusión a la que llega Juanfer. Primero que todo, sí te quiero felicitar porque la revisión fue bastante completa, pero yo sí discrepo con respecto a las conclusiones. Yo creo que la evidencia actualmente es muy insuficiente como para uno considerar que ASB es un modo seguro en los pacientes con COVID. De hecho, es muy insuficiente la evidencia para la utilización en el SRA convencional y mucho menos para los pacientes con COVID. Yo creo que con COVID no tenemos absolutamente nada de evidencia como para dar una recomendación para su utilización en este tipo de pacientes. Y otra cosa que me parece supremamente importante es que si bien la interacción del operador con el ventilador cuando utilizamos el ASB es menor, sí creo que es muy importante que cuando se vaya a utilizar ASB se conozca el modo ventilatorio, porque es muy frecuente ver que se utiliza ASB, pero no se tienen conocimientos muy claros de cómo funciona el modo ventilatorio y mucho menos de cómo se monitoriza. Y yo soy muy insistente con terapia respiratoria. Cuando utilicemos ASB, sepamos cómo funciona el modo y sepamos cómo se monitoriza el modo para saber cómo está funcionando en determinado momento, si el paciente está haciendo ventilaciones espontáneas o no, cómo está funcionando el modo en ese momento en el paciente, ¿cierto? Entonces, si lo vamos a utilizar, sepamos cómo funciona, sepamos cómo se monitoriza e interpretemos lo que nos está mostrando el modo. Habría muchas cosas que discutir, pero desafortunadamente pues el tiempo fue muy corto, pero reitero pues mis felicitaciones a Juanfer por la revisión. Juanfer, bueno, 2 minuticos para que terminemos la reunión, que estamos súper pasados. Muchas gracias pues por las opiniones, la de Carlos y la de Andrés. Estoy de acuerdo con ambos en varias cosas. Y sobre todo con Andrés en el cuento de saber manejar el modo. Es un modo al que no estamos habituados. Sin embargo, pues la propuesta es mirar cómo podemos habituar más al personal de terapia respiratoria a ese modo y de ahí derivar preguntas clínicas que se traduzcan en investigación, porque es algo que tenemos muchos datos y por ejemplo en León 13 tenemos un volumen muy grande de datos del que puede salir estudios respecto a la ventilación en COVID. No es como más lo que tengo para decir. Muchas gracias. Bueno, no, las preguntas yo creo que están hechas, Juanfer. Voy a citar al doctor, al ingeniero León Darío para la próxima semana. Las personas que están en esta reunión y que quieran estar, con todo gusto los invitamos para que discutamos con él, que es un experto en eso, porque él es un ingeniero, lleva más de 30 años trabajando con Hamilton y ustedes saben que es uno de los investigadores del proyecto Inspiramed. Entonces vamos a invitarlo para que generemos una investigación a partir de esto. A las personas que están ahí, que me han preguntado mucho por el chat y por el correo, acuérdense que todas las conferencias quedan grabadas. La conferencia de la doctora Pilar Escribano sobre hipertensión pulmonar y tromboembolismo pulmonar ya se puede acceder a través de YouTube, pues está grabada y está ya ahí en espacio para que puedan acceder a ella. Y si ustedes quieren transferirle las dudas, las preguntas que tienen sobre el tema, yo con todo gusto le paso las preguntas y me las mandan a mi correo, horacio.ateortua@udea.edu.co. Nos vemos el próximo jueves en nuestro staff de cardiovascular sobre otra conferencia de seminario final. Muchas gracias para todos y un feliz día.